Quiero por unos momentos, mis amables hermanos y amigos, compartir con ustedes sobre un tema que casi no nos gusta mucho escucharlo, pero es necesario saber acerca de ello. Vamos a hablar acerca del infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Existe o no existe el infierno? Y si existe, ¿dónde está ubicado? ¿Para quién fue creado el infierno? ¿Por qué razón existe el infierno? ¿Cuáles son los elementos que componen el infierno? ¿Quiénes son los que van a ir allí? Esas son las cosas que vamos a despejar en esta tarde. Hay unas palabras que corresponden al griego y al hebreo y son la palabra Seol y Hades. Estas palabras, el Seol es el lugar donde van los muertos y el Hades también tiene que ver con lugar para los muertos. El infierno entonces compone esas dos palabras. El infierno quiere decir lugar de tormento, lugar de fuego inextinguible. Según la Biblia, nosotros encontramos la naturaleza del infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Primero que todo, según Mateo, capítulo 13, y usted me va a ayudar con su Biblia, versículos 41 y 42, encontramos que el infierno es un lugar de fuego inextinguible, es un fuego que no se apaga, es un fuego, por supuesto que no es un fuego benigno, sino es un fuego de tormento. Mateo capítulo 13, versículo 41 y 42, y dice la palabra de Dios así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el infierno, dice, serán echados aquellas personas en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, una de las características del infierno es que es un lugar de tormento y de fuego inextinguible. Algunos han dicho, el infierno quiere decir enfermo, dolor, tormento, pero no, la palabra infierno tiene que ver específicamente con lugar de tormento, de fuego inextinguible. También encontramos que otra de la naturaleza del infierno es que el infierno es un lugar de recuerdos, de remordimientos y arrepentimiento. Vamos a ver en San Lucas, en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, ahí más adelantico donde estábamos leyendo, y encontramos que Jesús mismo está enseñándole a sus discípulos acerca del infierno. Vamos a leer en San Lucas 16, versículo 19 en adelante. Dice: el rico y Lázaro. ¿Ya encontraron todos? Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpuras y de lino fino, y hacía cada día, ¿qué hacía? Banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, ¿qué le dijo?
Acuérdate, diga, acuérdate. Ajá, memoria, recuerdos, dice. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, esa palabra cima está con S, no es que esté mal escrita, es que cima con S quiere decir precipicio, abismo. Dice, además una gran cima o precipicio está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo, ¿cuántos hermanos? 5 hermanos. ¿Eso cómo se llama? Memoria, ¿cierto? Él sabía que tenía ¿cuántos hermanos? 5, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a sus profetas tienen, óiganlos. ¿Sabe? Si hubiera sido en el día de hoy, de pronto la respuesta hubiera sido, bueno, ahí está el pastor Diógenes y están los líderes, que ellos vayan, ¿verdad? Que los oigan a ellos. Entonces le dice el rico, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hay algunas cosas interesantes que quiero que aprendamos y tengamos bien en cuenta. Primero que todo, hasta el momento en que Cristo viene a la tierra y muere en la cruz del Calvario y resucita, hasta ese momento el Seol y el Hades estaban ubicados ¿en dónde? En el centro de la tierra. Pero cuando Jesús muere, Jesús precisamente ¿cuántos días duró en la tumba? 3 días. ¿Y qué dice el credo apostólico? Creo en Jesucristo que murió y que descendió ¿a dónde? Al infierno, a las profundidades de la tierra. ¿Saben que hasta ese momento vamos a tomar esta bodega como nuestra lección objetiva para poder entender un poquito esto que acabamos de leer? El infierno estaba dentro de la tierra, en las profundidades, en el centro de la tierra, y estaba ubicado, a un lado estaban los muertos malos, todos aquellos que habían hecho maldad, como Caín, como Canaán, como todas aquellas gentes antiguas que nombra la Biblia en el Antiguo Testamento. Todos están ubicados, vamos a poner que estaban a este lado. En el centro dice que había una gran ¿qué? Cima, o sea, un gran abismo. Y en el otro lado, pongamos a suponer que era allí, estaban los muertos buenos. Por ejemplo, un muerto bueno, ¿quién sería? Moisés, José, bueno, todas aquellas personas que murieron en el temor a Dios. Entonces dice la Biblia que allí el rico estaba ¿dónde? En un lugar de tormento. ¿Sabe qué sucede? Cuando Cristo viene y muere, una de las cosas que hizo Jesús fue trasladar el lugar de las personas buenas, de los salvos en Cristo, trasladarlo, y precisamente Jesús desciende a las profundidades de la tierra para predicarle a todos aquellos muertos que habían muerto en esperanza. No a los muertos malos, ya el que murió malo, ya malo fue y no hay nada que hacer. Pero aquellos que habían muerto creyendo en Dios, porque hasta ese entonces ellos no te habían tenido la opción de aceptar a Jesús como su Salvador. Y ustedes saben, iglesia, que solamente nosotros podemos ser salvos, solamente ¿qué? Por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el único medio, la única vía para que el ser humano tenga salvación. Por eso Jesús muere y Él va allá y se presenta ante ellos y les dice: yo soy la bienaventurada esperanza, yo soy el que ustedes estuvieron esperando. Entonces viene y ellos creen en Él, y por eso cuando Él sube, Él resucita, Jesús se lleva, se trastea de a ese lugar, se trastea el cielo, se va con los muertos santos. Y desde ese momento
el lugar de reposo para todos los que mueren en Cristo Jesús ya no está bajo la tierra, sino está en el cielo, en la patria celestial. Amén. Ya no nos toca ir abajo, ahora nos toca volar para arriba. Qué bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una buena noticia que tenemos hoy. Sabemos que hay un lugar de reposo, el paraíso. Hoy en día toda persona que muere después de que Cristo ha resucitado ya va al cielo. No va a recibir todavía los dones, está allí en el paraíso de Dios, en la presencia de Dios, esperando aquel gran día cuando todos seamos congregados para recibir cada uno la recompensa por sus obras. Pero también los malos, ellos estarán, si toda persona que muere sin Cristo, si desciende ¿a dónde? Al infierno, al lugar de tormento. Eso es algo importante. Otra cosa importante que vemos aquí, y es que en el infierno, allí hay recuerdos. ¿Qué sucede, iglesia? El ser humano es un ser tripartito. Está compuesto por cuerpo, por alma y por espíritu. Diga conmigo, tripartito. Está formado por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo es lo único que se acaba del hombre, iglesia. Esta materia a la que nosotros le dedicamos el 90% o no, de cuidado. Uno vive pendiente de esto que es como la hierba, como la flor, que se desvanece, que desaparece. Porque lo que vale del hombre es su alma y su espíritu. El espíritu del hombre es el hálito, el aliento de vida, y es inmortal. Y el espíritu del hombre está compuesto por la razón y la conciencia. Dentro de la razón, ¿qué es la razón? Es aquello que nos dice el por qué hacer las cosas. ¿Por qué me he visto? ¿Por qué debo comportarme de tal forma? Y la conciencia, ¿qué es la conciencia? Es aquello que nos dicta lo que está bueno y lo que está malo. Eso no va a desaparecer, eso no desaparece porque es inmortal. Y en la parte del alma encontramos los sentimientos, el conocimiento y la voluntad. Por eso dice que aquel hombre, dice, él recordaba, él sabía quién era él. Él sabía que aquel se llamaba Lázaro. Los estudiosos dicen que en la eternidad habrá conocimiento. Y si es así, será muy maravilloso saber, hermanos, si nosotros vamos a estar en el cielo, saber, yo encontrarme con cada uno de ustedes. Será hermoso, ¿verdad? Verlos a cada uno de ustedes y de pronto hasta preguntarle, oiga, ¿con quiénes se ha encontrado? Qué lindo, ¿verdad? Mi esposo le hace la broma a sus hijos. Le dice, hijo, si yo me tengo que ir adelante, téngalo por seguro que yo voy a estar esperándolo. Y cuando por allá avisen, dice él, ¿no? Él usa un poquito de imaginación. Dice, y si por allá cuando avisen por los parlantes, hey, llegó Edra Josué, dice él, yo le estaré esperando y correré a la puerta, y cuando lo vea llegar le voy a decir, hijo, vencimos, hijo, valió la pena servir al Señor. Amén. Esa es una bienaventurada esperanza, iglesia. Y ojalá que sea así, porque yo estaré esperándolos en la puerta. Amén. Una bendición de Dios. Bueno, vamos a, eso es un poquito de especulación, pero déjenme soñar que eso es bueno. Lugar de recuerdos, recuerdos. Los recuerdos para este hombre no era porque el hombre fuera rico y el otro fuera pobre, sencillamente porque seguramente el pobre tuvo el temor de Dios en su corazón. De pronto el rico estuvo tan ocupado con sus riquezas que no sacó tiempo para Dios. Pero hay ricos salvos, acá hay ricos salvos, y es una bendición de Dios. Amén. Entonces, pero los recuerdos de aquel hombre pecador eran feos, eran malos. No tuvo tiempo para Dios. Él recordaba allí. Entonces el infierno es ese lugar de recuerdos. Por eso el diablo engaña a la gente cuando le dice, mire, quítese la vida y acabe con todo. Mentira.